Muy buenos días, queridos alumnos. Está por empezar un nuevo culto. Estamos viendo los milagros de Jesús relatados en el Evangelio de Marcos. Y es apasionante ver la vida de Jesús relatada en este Evangelio que nos va a mostrar quizás detalles que hacen la diferencia. Vamos a ver hoy Marcos capítulo 5. El milagro del endemoniado gadareno. Ahora, la vez anterior me tocó hablar de el endemoniado de Marcos capítulo 1 y ahora me toca el endemoniado del capítulo 5. No sé si me vieron cara de exorcista o qué, pero me tocan todos los endemoniados. Bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 5 y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ahora, tenemos que poner esto en contexto. Resulta que en el capítulo 4, versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Mira, acá tengo una imagen del mar de Galilea. Del mar de Galilea. Los discípulos tenían un ministerio con Jesús ahí en el norte, noroeste del mar de Galilea. Ahí está la región de Capernaum, que ya hemos visto, de Betsaida. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Esto es lo que quiso decir, como señala la fecha. Ahí donde está el otro círculo es la región de los Gadarenos. Vamos a ver este otro mapa que nos va a ilustrar mejor. Aquí está Galilea, donde están todas estas ciudades, el lugar donde Jesús hizo más cantidad de milagros y dio más cantidad de mensajes. Del otro lado, ustedes pueden ver Decápolis. Decápolis era del otro lado. Así los llamaban los judíos. Ese es el otro lado, no solamente por una cuestión geográfica, más que eso. Porque Decápolis, de una de las provincias, una de las ciudades, Decápolis significa 10 ciudades. Una de ellas era Gadara, la región de los Gadarenos. Ahora, estas 10 ciudades que fueron hechas por los griegos eran totalmente paganas. En esa región es donde se habían ido a vivir los que expulsaron de la tierra de Canaán cuando Josué la conquistó. 7 naciones fueron a vivir para ese lado, pero ahora con los griegos se habían formado estas ciudades modernas y llenas de idolatría. En estas ciudades se rendía culto a uno de los peores demonios, a Belzebub, que significa el dios de las moscas o el dios de la corrupción. Ellos adoraban ahí a la diosa de la fertilidad. Y los cultos eran tremendamente paganos. El animal sagrado era el cerdo, porque era el símbolo de la fertilidad. Y era eso lo que adoraban. Para los judíos todo eso era repugnante, porque el cerdo era inmundo y porque todo ese tipo de idolatría ellos realmente no la podían tolerar. Entonces, cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, seguramente los discípulos no estaban muy de acuerdo con la idea. ¿Por qué tenemos que ir al otro lado? ¿Por qué tenemos que pasar al otro lado? No estaban acostumbrados ellos a ir a ese lado. Mira, era tanto la cultura en ese lugar que muchos dicen que en el relato de la parábola del hijo pródigo, cuando dice que se fue a una provincia apartada a malgastar su herencia, seguramente está hablando de Decápolis. Claro, digamos así, si fuera hoy en día diríamos ahí están los mejores boliches, ahí están los mejores lugares para ir a los bailes, a todo lo que ofrece el mundo, a la noche, a la droga. Ahí está todo. Ahí estaba toda esa cultura que promovía la sexualidad libre, todo tipo de vicios. Y sabemos que el hijo pródigo terminó apacentando los cerdos. ¿Ves? Del lado de los judíos no se criaban cerdos. Así que esto seguramente era de este otro lado. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, los discípulos realmente no entendían mucho al maestro en este momento.
Pero, bueno, dice en el capítulo 5, vinieron entonces al otro lado del mar, pero para llegar aquí no fue fácil. Ya vimos hace un par de semanas atrás este milagro de cómo Jesús calmó la tormenta, cuando Pablo Arangún de una manera tan hermosa nos explicó ese pasaje. Ahora, esa tormenta fue una tormenta atípica. Mira, los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, acostumbrados ahí a navegar en el mar de Galilea. Sin embargo, se asustaron tanto que pensaban que se morían. Es que fue una tormenta atípica. Y seguramente los discípulos estaban pensando que, claro, ellos decían, del otro lado viven todos los demonios. Acordate que para el judío toda idolatría era promovida por demonios, que se aparecían a un pueblo y se hacían adorar. Así que había tanta idolatría de ese lado que ellos decían, seguramente ahí están todos los demonios. Así que cuando tuvieron esa tempestad terrible, los discípulos deben haber pensado, ves, no teníamos que venir para este lado, mirá, la tempestad, seguramente los demonios. Es interesante que Jesús calma la tempestad de una manera poco usual, porque Él manda la tempestad con dos palabras, calla, enmudece, que son las mismas dos palabras que utiliza en Marcos capítulo 1 cuando echó al demonio. Es decir, Jesús acá está mandando a la tormenta como si fueran los demonios los que la estuvieran causando. El asunto es que los discípulos estaban sorprendidos, porque decían, la naturaleza le obedece y los demonios le obedecen. Todo obedece al Maestro. Y llegan finalmente al otro lado, después de esa tormenta terrible, y cuando llegan, una escena macabra, porque el único que sale a recibirlos, fíjense, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te atormento, te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, una escena, como dije, macabra, parece sacada de una película de terror. Llegan al otro lado, seguramente cansados, agobiados, habían atravesado una tormenta tremenda. Y llegan ahí y el único que sale a recibirlos es este personaje. Un hombre que vivía en los sepulcros, que lo tenían que atar con cadenas por la violencia. Y esto no lo detenía porque dice que él podía romper esas cadenas. Un hombre que andaba desnudo, que se sajaba con piedras. Un hombre poseído, quién sabe por cuántos demonios. Este nombre Legión no indica la cantidad, simplemente dice somos muchos. Ahora, algo raro en todo esto, porque los demonios piden permiso a Jesús para ir a esos cerdos.
Y acá entonces encontramos un evento extraño. ¿Por qué? ¿Por qué los demonios quisieron ir a esos cerdos? ¿Por qué Jesús les dio permiso? Bueno, no podemos saber por qué Jesús les dio permiso. Quizás él estaba pensando que era una forma visible para este hombre el saber que los demonios por fin habían salido de él, lo habían liberado. El asunto es que yo sí creo que los demonios tenían una estrategia. Inmediatamente los cerdos se precipitaron al mar. Claro, fíjense, se tiraron así en picada. Se tiraron de cabeza al agua. Los que apacentaban los cerdos no lo podían creer. Se ahogaron y se perdieron 2.000 cerdos. ¿Saben qué fortuna es eso? Es muchísimo dinero, ¿eh? No sé si sabes cuánto vale un cerdo. Bueno, multiplicado por 2.000. Era muchísimo. Uno se pregunta, ¿Jesús no sabía que los cerdos iban a echar al mar? Eso no podemos saberlo jamás, sería pura especulación. No sabemos lo que Jesús sabía. Pero sí podemos deducir la estrategia de los demonios. Ellos tenían una intención, la intención de que Jesús se vaya de ahí, de que no siga predicando en ese lugar donde podría salvar a tantos, donde podría echar muchos otros demonios, donde podría hacer tantos milagros. Los demonios estaban queriendo que Jesús sea expulsado de ahí. Y los demonios sabían bien que esa era la mejor manera. Claro, fíjate lo que pasó. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y lo ven sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y también le contaron lo de los cerdos. Y entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. A ver, ¿por qué la gente reaccionó así? Bueno, Jesús había estado solamente unas horas en Gadara y ya les había causado una pérdida económica terrible. Dice, si Jesús se queda unos días más, nos fundimos todos. A ver, está muy bien que haya salvado a este muchacho. Está muy bien que lo haya liberado de los demonios. Pero la verdad, eso nos salió muy caro a nosotros. Perdimos 2.000 cerdos. Y cuando a la gente le tocase el bolsillo, dijeron, no, mejor andate ya mismo de acá. Porque si entrás y seguís liberando endemoniados, vamos a quedar en la ruina. ¿Te das cuenta? Los demonios sabían que la gente iba a reaccionar así. Ellos expulsaron a Jesús y Jesús no pudo hacer nada de este lado. A ver, no dio ningún mensaje, no pudo hacer más milagros, lo expulsaron. Solo pudo salvar a este muchacho, liberar a este endemoniado, nada más. La gente lo expulsó. ¿Sabes? Dos cuestiones. En primer lugar, dijimos, los cerdos eran el animal sagrado ahí. Era como atentar contra su fe, pero también contra su economía. Y entonces evaluaron, pusieron en una balanza la salvación de uno, eso está muy bien, pero nos costó tanto. No, mejor no salves a más nadie. ¿Te das cuenta? De esa manera expulsaron a Jesús. El endemoniado, el ex endemoniado en gratitud quiso seguir a Jesús. Quiso ser un discípulo. Pero el Señor no se lo permitió, le dijo así. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor no se lo permitió porque tenía una misión especial para él. Él le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. El poder del testimonio de este muchacho iba a ser un medio
para que muchos otros sean salvos. Así que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, por ahí se empieza. Siempre se empieza ahí, por tu casa, por los tuyos, después por tus amigos, por tu barrio, y ahí se va extendiendo. El Señor no es que no lo quería por su pasado, sino que prefería que se quede ahí, porque alguien tenía que llevar la luz del Evangelio en ese lugar. Ahora, pareciera que la historia termina acá. Sin embargo, si uno ve unos capítulos más adelante, Marcos capítulo 8, seguramente se analizará en otro de los cultos, pero aquí está la multiplicación de los panes y los peces a los 4.000. Ahora, en el capítulo 6 está la multiplicación a los 5.000. Esta multiplicación a los 5.000 fue del otro lado del mar, ahí en Betsaida, en Capernaum, ahí en esa región de los judíos. Pero esta alimentación de los 4.000 fue de este otro lado. A ver, ¿dónde estaban en este momento cuando se alimentaron a estos 4.000? Para saberlo tenemos que ir unos versículos antes, es decir, al finalizar el capítulo 7. Dice ahí en el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Mira, este milagro sucede aproximadamente un año después de lo que vimos con el endemoniado gadareno. Un año después el Señor dice, saliendo por la región de Tiro y Sidón, quiso pasar por la región de Decápolis, donde había estado un año antes. Fue ahí entonces a Decápolis. En Mateo, contando este episodio, dice que hizo varios milagros ahí y que la gente alabó grandemente al Dios de Israel. Evidentemente ellos, te das cuenta, no eran judíos, pero alaban al Dios de Israel, de los judíos. Ahora, están aquí en Decápolis 3 días. Dice que la gente estuvo escuchando a Jesús y no querían irse. Estaban ahí apasionados por las enseñanzas del Señor Jesús. 3 días sin volverse a sus casas. Jesús tuvo compasión de ellos. Y entonces repite el milagro que ya había hecho del lado de los judíos. Ahora lo hace aquí, con esta gente, paganos. Y repite el milagro. Ahora la pregunta es, ¿por qué se reunieron 4.000 personas aquí? ¿Cómo sabían ellos de Jesús? Mira, vamos a volver al versículo anterior. Vamos a ir a la historia otra vez del endemoniado. Decía, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Lo entiendes ahora? Él se fue por Decápolis, por todas esas 10 ciudades, contándoles cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él estuvo 1 año de ministerio ahí. Y cuando Jesús volvió a esta zona de Decápolis, 4.000 personas se juntaron. ¿Por qué? Porque este hombre les había contado de Jesús. Querían conocerle. Querían ir a escuchar a este hombre y estuvieron ahí escuchando 3 días sin ni siquiera pensar en irse. No les importaba que no tenían comida. Ellos querían escuchar a Jesús. ¿Te das cuenta? Este hombre fue un misionero que en 1 año logró traer 4.000 a los pies de Cristo. Tremendo. Mira, tenemos que aprender algunas lecciones de esta historia. A ver, vamos a ver 4 lecciones. La primera de ellas, tenemos que invadir el reino de las tinieblas.
Mira, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, ellos no querían saber nada. Ellos decían, no, Señor, no, al otro lado no, del otro lado viven todos los demonios. Del otro lado son paganos. Señor, ellos comen cosas que nosotros no estamos acostumbrados a comer. Señor, ellos son inmundos. No nos juntemos, no vayamos al otro lado. Pero Jesús les está enseñando acá. Tenemos que invadir el reino de las tinieblas. Tenemos que meternos ahí. ¿Por qué? Porque hay almas que salvar ahí. Y ellos no van a venir a este lado. Somos nosotros los que tenemos que ir, meternos ahí para poder rescatarles. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Iba en contra de toda la cultura que tenían estos discípulos. Ellos no querían juntarse con los del otro lado. Pero Jesús dijo, si tenemos que salvar personas, tenemos que meternos en el reino de las tinieblas, para que ellos puedan ver la luz del Evangelio. Mira, yo sé que hoy en día las iglesias no pueden hacer grandes campañas, pero yo creo que esta es una gran oportunidad para entender algo. No tenemos que esperar que los inconversos vengan a la iglesia para encontrar la salvación. Tenemos que nosotros meternos. Tenemos que ir para rescatarles. Mira, a este muchacho endemoniado lo tenían ahí atado con cadenas en los sepulcros. Nadie quería juntarse con él. Si Jesús no iba hasta ahí a buscarlo, él nunca hubiera venido a Jesús. Tenemos que entender que hay personas así en el mundo. Están atados con las cadenas del pecado. Están esclavos, quizás de las drogas, quizás de tantas cosas. Tenemos que ir, meternos, invadir el reino de las tinieblas para rescatar a uno más. Para rescatar a uno más, sí, aunque sea uno. Yo sé que no es fácil el viaje. Yo sé que que a veces hay dificultades. Mira, los discípulos habrán pensado, Señor, mira la tormenta. Casi nos morimos todos. ¿Para qué? Para venir a salvar a uno. Pero si querés tener el corazón de Jesús, tenés que sentir como Él siente. Vale la pena. Vale la pena todo. ¿Por qué? Por salvar a uno más. Hay que invadir el reino de las tinieblas. Nos tenemos que meter para buscar a lo que está perdido. ¿Sabes? Esa es la misión principal de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia, es poder penetrar en el reino de las tinieblas. Mira, Colosenses 1:13 dice que nosotros fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino de Cristo, somos su pueblo. Pero Él te dice, sí, pero volvé al reino de las tinieblas. Pero Señor, me sacaste de ahí. Sí, pero volvé para poder liberar a otro más. Volvé, andá a los tuyos, le dijo Jesús al endemoniado, andá a los tuyos, contales, para tratar de rescatar a uno más. ¿Te das cuenta? Tenemos que invadir el reino de las tinieblas. La segunda lección. Ellos intentarán defenderse. ¿Quiénes son ellos? Los demonios, los que están en ese reino de las tinieblas, van a buscar la manera de espantarte de ahí, de que te echen, de que no puedas predicar el Evangelio. Eso hicieron los demonios ahí con Jesús, que querían que la gente lo expulse a Jesús, que se vaya. Ellos siempre tienen esa estrategia. Van a buscar la manera de que no puedas salvar a nadie más ahí. Siempre va a haber obstáculos. ¿Vos pensás que los demonios no van a hacer nada? Son el enemigo y tienen que trabajar de enemigo y tienen que hacer lo que hace el enemigo. Ellos van a buscar la manera de echarte de sus contornos, de sus dominios. Así lo hicieron con Jesús. Por eso todo este asunto de los cerdos. Sabían que era la manera que la gente lo iba a expulsar, lo iba a echar. Sabían que la gente por dinero, ahí cualquier cosa.
¿Sabes? No tenemos que ser inocentes. Pablo dice en 2 Corintios, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo piensa el diablo, sabemos que va a hacer lo imposible para que el Evangelio no sea predicado, para que la luz del Evangelio no les resplandezca a esos que están ciegos, cautivos. Y van a buscar la manera de sacarte de ahí. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es soberano aún sobre esto. Y lo que el enemigo planea para mal, Dios lo puede transformar para bien. Porque a mí me llama mucho la atención algo. Mira, lo expulsaron a Jesús. Él no pudo hacer ni un solo milagro más ahí. No pudo predicar ni un solo mensaje la primera vez que fue. Los demonios dijeron, buenísimo, perdimos a uno, al endemoniado, pero este acá no viene más. Sin embargo, Jesús tenía otro plan. Él dijo, yo dejo a uno, pero fíjate, la tercera lección, el impacto de una vida transformada. El impacto de una vida transformada. Jesús dice, yo dejo a uno, pero después de un año ese uno se transformó en 4.000. El impacto del testimonio es muy poderoso. Y este hombre contaba lo que Jesús hizo en su vida y no lo podían negar. Todo el mundo lo conocía. Todos sabían que él era ese loco que vivía en los cementerios, que se sajaba con piedras, que nadie lo podía dominar, que rompía las cadenas. Ese que asustaba a todo el mundo ahí. Todos lo conocían. Pero ahora lo veían transformado por el poder de Jesús. El impacto de una vida transformada. Un año después, ahora 4.000 venían a escuchar a Jesús. Querían conocerle. Todo por el testimonio de uno. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Esa es la estrategia. Él dice que nos dejó en este mundo para ser sus testigos, para mostrarle al mundo lo que Él hizo en nuestra vida. No hay manera de convencer a la gente solo con palabras, porque hay miles de religiones, la gente no sabe a quién creerle, pero el impacto de una vida transformada es lo que marca la diferencia. Cuando ellos ven en tu vida que sos distinto, que el Señor te cambió, te transformó, no lo pueden negar. Cuando ellos ven una persona que está llena del amor de Dios, cuando ven a alguien que no está angustiado y quejándose por las circunstancias, sino que aún puede alabar a Dios en medio de los problemas, dicen, este tiene algo diferente, este tiene algo distinto, algo que yo no tengo. Ese fue el impacto que causó Pablo en esa cárcel en Filipos cuando a medianoche se puso a cantar con Silas. Habían sido azotados, ensangrentados y aún ahí cantaban. Y el impacto fue tremendo. ¿De dónde sacan la fuerza? ¿Cómo pueden estar contentos en este momento? Eso es lo que impacta este mundo. Pero en cuarto lugar, ya tenemos que estar terminando, nunca menosprecies el valor de un alma. Nunca menosprecies el valor de un alma. ¿Sabes? Yo me imagino a los discípulos cuando se estaban volviendo, cuando la gente los echó. Cuando le dije, váyanse de acá. Mirá lo que perdimos 2.000 cerdos. Váyanse de acá. Y ahí estaban volviendo en el barco. Y los discípulos le habían dicho, Señor, Maestro, casi nos morimos. ¿Para qué? ¿Para salvar a uno? Te dijimos que no había que pasar al otro lado. Mirad, casi nos morimos en esa tormenta. ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué? Apenas uno, y uno medio loco estaba. ¿Valió la pena, Señor? Yo no sé si le habrán preguntado eso. Pero si lo hicieron, me imagino la mirada del Señor. ¿Que si valió la pena? Claro que sí. Vale la pena. Un alma salvada. No sabés
No te imaginas la trascendencia que puede tener. Un alma salvada puede ser esa semilla que después se multiplica. Y mira, un año después, ese trajo 4.000 más. Un alma salvada para el cielo vale muchísimo. Pero no solo por esa alma, sino porque ni te imaginas la trascendencia que puede llegar a tener. Yo me acuerdo el testimonio de ese maestro de escuela dominical que fue a la casa de un adolescente porque los volvía loco a todos en la escuela dominical. Porque se lo echaban de clase en clase y nadie lo quería tener. Y este maestro dice, pero algo le debe pasar a este muchacho, yo quiero ir a verlo. Y fue el único que marcó una diferencia. El único que se metió para ver dónde vivía, qué le pasaba, por qué era tan rebelde. Algo debe haber en ese muchacho, en ese adolescente, algo debe haber en su corazón para que reaccione de esa manera, para que se comporte así. ¿Ves? A nadie más le importaba, pero él quiso meterse y lo encontró ahí, donde trabajaba, en el taller de zapatos de un tío. Le predicó el Evangelio. Lo ganó para Cristo. ¿Sabes quién fue? D.L. Moody. Y Moody después fue el instrumento de Dios para salvar a miles. ¿Te das cuenta? Nunca menosprecies la salvación de un alma. Y uno dice, pero me costó un montón el viaje, los peligros, las pérdidas que tuve. Vale la pena todo por salvar un alma. ¿Te das cuenta? Estas lecciones tienen que quedar marcadas en nuestra vida. Dios nos llama a invadir el reino de las tinieblas, a meternos para rescatar uno más para Cristo. Dios nos llama a que estemos firmes aún cuando ellos van a intentar defenderse y los demonios van a hacer lo imposible por echarnos de ahí. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Pablo. Sabemos bien contra quién luchamos. Así que tomá la armadura, no te olvides del escudo de la fe, porque te van a tirar dardos de fuego por todos lados, pero tomá el escudo de la fe y agarrá la espada de la palabra y métete sin temor. ¿Por qué? Estamos protegidos. El Señor va con nosotros. Métete ahí. ¿Te da miedo? ¿Sabes? Los discípulos, me imagino acá, cuando vieron a este endemoniado, estarían muertos de miedo. Yo lo estaría. Pero cuando entendemos que no vamos solos, que el Señor va con nosotros, entonces me animo. Y entonces me meto en ese reino de las tinieblas porque sé que el Señor quiere salvar a uno más. Y ese puede ser un impacto tremendo después para otros que viven ahí, para otros de su barrio, o para otros en esa cárcel donde está, o para otros en ese ambiente de drogas donde está. Ese puede ser un impacto porque puede mostrar el poder transformador de Dios en su vida. ¿Te das cuenta? Vale la pena. Mira, no hay satisfacción más grande en la obra de Dios que cuando vemos cómo el Señor sigue transformando vidas. Eso es lo que más disfruto en la obra de Dios. Cuando vemos cómo Dios toma a uno que estaba como este endemoniado, ¿no? Así, un muerto viviente. Medio loco, quizás trastornado. Se cortaba con piedras, rompía las cadenas, asustaba a todo el mundo. Y de pronto lo ves, una Biblia bajo el brazo, hasta saquito y corbata a veces, y lo ves rumbo a la iglesia. Y vos decís, Dios sigue transformando vidas. La gracia de Dios no se acabó. Y yo creo que disfrutar de ser parte de esto es una de las cosas más emocionantes de la vida. No te pierdas de ser partícipe de estos milagros. Tú dices, no, ¿cómo? Tú puedes ser partícipe. Tú puedes meterte en ese reino de las tinieblas, puedes salvar a uno más y puedes ver el milagro otra vez
Otra vez. Ver cómo el Señor transforma una vida. Ver cómo lo libera de los demonios o del alcohol o de las drogas o de lo que sea. De las cadenas que lo estén atando. Cuando ves cómo el Señor lo libera, lo transforma y después ves cómo usa ese testimonio para alcanzar a otros. Impagable. Eso es lo más lindo del ministerio. A veces te puede asustar, seguro que sí. ¿Hay cada uno? Pero cuando ves la gracia transformadora de Dios, decís, valió la pena, valió la pena. Que Dios use su palabra en este día para animarnos, entendiendo que Dios todavía hoy sigue salvando almas. Los demonios seguirán asustados como en aquel tiempo, porque el poder de Cristo sigue y puedes ser mostrado en tu vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y úsanos, Señor. Te ruego que uses a cada alumno que está escuchando este mensaje a tomar ánimo para penetrar ahí en ese mundo de las tinieblas y poder salvar a uno más y ver cómo tú sigues transformando vidas aún en el día de hoy. Te lo ruego por los méritos de Cristo Jesús. Amén.